A fines de los años 60, Estados Unidos vivía una época de cambios, rebeldía y sueños de libertad. Pero entre la paz y el amor del movimiento hippie, emergió una figura oscura, un hombre que transformó esas ideas en manipulación, miedo y muerte. Esta es la historia de Charles Manson y su llamada familia, uno de los grupos criminales más perturbadores de la historia moderna. Los orígenes. Charles Manson nació en 1934 en Cincinnati, Ohio. Su infancia estuvo marcada por el abandono, la violencia y los reformatorios. Desde joven conoció la cárcel y aprendió a manipular. En los años 60, al salir de prisión, Manson llegó a San Francisco, justo cuando la contracultura hippie estaba en su punto más alto. Allí comenzó a predicar una versión distorsionada del amor libre y la libertad espiritual, pero con él como líder absoluto. La familia. En poco tiempo, Manson reunió a su alrededor un grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres, desilusionadas, vulnerables o buscando un propósito. Él se convirtió en su guía, su padre y pronto, en su Dios. I seemed to want more living out of life than what was expected of young girls at that time. I was an empty shell of a person that was filled up with Manson rhetoric. I definitely felt that we were a family. You know, in the beginning, we had fun. We sang Charlie's songs. We learned Charlie's songs. He had the ability to read people, to know people's weaknesses and he was able to become whoever they needed. Se trasladaron a un rancho cinematográfico abandonado llamado Spahn Ranch, en las afueras de Los Ángeles. Allí vivían como una comuna, sin reglas, compartiendo todo, bajo el control total de Manson. Él les daba LSD, les hablaba durante horas, y las convencía de que era la reencarnación de Cristo. Los miembros de la familia lo obedecían sin cuestionar, incluso en sus delirios más violentos. La ideología del caos. Manson creía que se avecinaba una guerra racial apocalíptica entre blancos y negros. Llamó a esa guerra Helter Skelter, inspirado en una canción de The Beatles. Según su retorcida interpretación, la familia debía provocar ese conflicto cometiendo asesinatos que serían atribuidos a la población afroamericana. De esa forma, según Manson, ellos serían los salvadores cuando todo colapsara. Era una mezcla de paranoia, racismo y delirio mesiánico. I really think that he did in fact believe that he was, you know, a coming Messiah. And I think that he believed that he was Christ coming again. And so it kind of went to his head. I think it was about a year later. He just went crazy. Thought that the blacks were going to win and that we were going to hide out. And then the White Album, the Beatles' White Album came out, and that's when he started calling this, you know, race war, this apocalyptic race war, Helter Skelter. La obsesión con la música. Antes de convertirse en símbolo del mal, Charles Manson soñaba con ser una estrella de rock. Escribía canciones, tocaba la guitarra y estaba convencido de que su destino era triunfar en la industria musical. Sit down, sit down. Close about north. You can't sing. About some very wise things about looking inside to yourself and seeing what you were really all about. And they were very compelling to me. Su oportunidad llegó gracias a Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys. En 1968, Dennis conoció a dos mujeres de la familia que hacían dedo por Los Ángeles. Las llevó a su casa,
sin imaginar que poco después Manson y varios de sus seguidores se instalarían allí durante meses. Dennis quedó fascinado por el carisma de Manson, lo presentó a músicos, productores e incluso grabaron juntos algunas canciones. Una de ellas, Cease to Exist, fue modificada y publicada por The Beach Boys bajo el nombre Never Learn Not to Love, sin darle crédito a Manson. Aquello lo enfureció profundamente. A través de Wilson, Manson conoció al productor Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day y amigo de Sharon Tate. Melcher visitó el rancho, escuchó a Manson tocar, pero finalmente rechazó producir su disco. Esa negativa marcó un punto de quiebre. Manson lo vivió como una traición personal. Tiempo después, Melcher se mudó de la casa en Cielo Drive 10050. La misma vivienda donde, meses más tarde, Sharon Tate y Roman Polanski se instalarían. Y fue esa dirección, ya grabada en la mente de Manson, la que señaló como objetivo para la primera matanza. Los crímenes. Entre el 25 y el 27 de julio de 1969, Bobby Beausoleil, Susan Atkins y Mary Brunner fueron enviados por Charles Manson a la casa de Gary Inman. Gary Inman era un profesor de música y estudiante de sociología, además de amigo ocasional de algunos miembros de la familia Manson. Manson creía erróneamente que Hinman tenía una suma importante de dinero proveniente de una herencia. Durante 2 días lo mantuvieron cautivo, golpeándolo y exigiéndole dinero. Cuando Hinman se negó, Manson llegó personalmente y le cortó la oreja o parte de la mejilla con una espada. Luego Manson se fue, dejando a Beausoleil con la orden de resolverlo. Finalmente, Bobby Beausoleil apuñaló a Inman en el pecho y lo mató el 27 de julio de 1969. Para desviar la atención de la policía, Beausoleil escribió con sangre en la pared la frase Political Piggy, junto al símbolo de una pata de cerdo, intentando culpar a grupos radicales como los Panteras Negras. Días después, Bobby fue arrestado mientras conducía el coche de Hinman. El 9 de agosto de 1969, Manson dio la orden. 4 de sus seguidores, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, entraron a una lujosa casa en Cielo Drive, Los Ángeles. Allí asesinaron brutalmente a la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, embarazada de 8 meses, y a 4 personas más. Hay Sebring, estilista de las celebridades, Abigail Folger, la famosa heredera de la empresa de café que lleva ese apellido, y Wojciech Frykowski, aspirante a guionista. Mientras se dirigían a la casa, se toparon con un adolescente, Steven Parwell, quien había visitado a un conocido en la casa de huéspedes de la propiedad y lo mataron a tiros. Something new about the murders. What happened that night you all went to Sharon Tate's house? What really happened? Well, I remember getting in the car with Tex and Tex Watson and my other 2 co-defendants. And we drove to the house with instructions to kill everyone in the house. From Charlie? Yeah. And not just that, but that we were instructed to go all the way down every house, hit every house on the street? On the street, yes. And kill all the people in those houses? Kill all the people in all those houses. And we went into the house, and I remember that as we went in, a car came up to the driveway. And I remember Tex getting out, and without saying anything, there were gunfire shot. I was in the bushes, and that's when the young boy Stephen Parent was killed. In the car outside. Right. Según el testimonio de Atkins, ordenaron a Tate, Sebring,
Folger y Frykowski que entraran en la sala de la casa, donde Batson disparó a Severin y luego les ató el cuello a ambos con una cuerda. The people in the house were all brought into the living room and tied up, and I remember that Wojtek Wachowski, I believe is his name, I had tied his hands with a towel and then was instructed to kill him. And I raised the knife that I had in my hand, and I couldn't put the knife down. I couldn't bring it down. It was just as though there was a force there that held my wrist, and I couldn't move. And as he saw that I couldn't move, then he very easily undid the ties, the towel that I had tied his wrist with, and he and I began to fight. And I remember I was screaming for help, and he was screaming for help, and then Tex came and helped me, and I was left to sit and watch Sharon Tate. And about that time, all I can remember seeing is people just scattering in different places and running in different places, and I was left sitting with Sharon Tate, and she was talking to me, and I remember that I had absolutely, I felt nothing. I felt absolutely nothing for her as she begged for her life and for the life of her baby. Sharon Tate recibió 16 heridas de arma blanca. Hay Severin sufrió 7 heridas punzantes y un disparo. Abigail Folger recibió 28 heridas de arma blanca. Wojciech Frykowski fue golpeado y apuñalado más de 50 veces. La palabra Pi, escrita con la sangre de Sharon, quedó marcada en la puerta. Al día siguiente, otro grupo de la familia mató al matrimonio LaBianca en su hogar. Los ataques fueron salvajes, irracionales, y dejaron a la sociedad estadounidense paralizada por el miedo. Leno LaBianca era un empresario de Los Ángeles que administraba Los Feliz Market, un supermercado local, y había estado involucrado en la cadena de tiendas de comestibles Gateway Markets, una empresa familiar. Su esposa, Rosemary LaBianca, era copropietaria de una tienda de ropa y también tenía algunos bienes raíces. Esta vez, Manson decidió participar personalmente de los hechos, ya que si bien la noche anterior habían cumplido el objetivo, según él, había sido muy desorganizado. Junto a él, llegaron Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Susan Atkins, aunque esta última no ingresó. Manson entró a la casa solo, para asegurarse de que el matrimonio estuviera presente. Luego dejó a Watson y a las 2 mujeres a cargo de hacer el trabajo, y se retiró del lugar. Los atacantes los asesinaron con un cuchillo de cocina y un tenedor en un acto de violencia irracional. Posteriormente, escribieron palabras en las paredes y el refrigerador con la sangre de las víctimas, como símbolo del supuesto mensaje revolucionario que Manson quería dejar. La caída de la familia. Durante meses, los crímenes parecían no tener conexión. Hasta que la policía, investigando un robo de autos, dio con el rancho Span. Después de su arresto en octubre de 1969, Susan Atkins fue encarcelada en la cárcel de mujeres de Los Ángeles. Allí, se jactó de su participación en los asesinatos Tate LaBianca y le contó los detalles a su compañera de celda Veronica Howard, una delincuente habitual. También habló del tema con otra reclusa llamada Virginia Graham. Estas 2 mujeres informaron a las autoridades de lo que Atkins les había confesado, lo que fue una pieza clave para que la policía y los fiscales comprendieran el alcance de los crímenes cometidos por la familia Manson. En diciembre de 1969, Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados.
El juicio y las condenas. El juicio comenzó en 1970 y fue un espectáculo mediático. Manson aparecía desafiante, con una cruz tallada en la frente y con la cabeza rapada. Sus seguidoras lo imitaban, cantaban en los pasillos y proclamaban su inocencia. Linda Kasabian, integrante de la familia, fue la testigo clave. Estuvo presente en las noches fatídicas de agosto de 1969, pero no cometió actos violentos. Por eso, recibió inmunidad a cambio de su testimonio. Testificó que Manson era el líder absoluto del grupo, que los controlaba psicológicamente y predicaba sobre una guerra racial que él llamaba Helter Skelter. Dijo que todos le obedecían ciegamente y que él planeó ambos ataques. Contó que Charles Manson la había instruido para ir con Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel a una misión sin dar muchos detalles. Dijo que ella condujo el coche hasta la casa de Sharon Tate en Cielo Drive. Desde el coche, escuchó los gritos de las víctimas. Gracias a su testimonio, la fiscalía pudo establecer la conexión directa entre Manson y los asesinatos, demostrando que él no mató con sus manos, pero orquestó los crímenes. Finalmente, en 1971, Manson y 3 de sus seguidoras fueron condenados a muerte. Pero poco después, California abolió la pena capital, y las sentencias se transformaron en cadena perpetua. Charles Manson murió en prisión en 2017, a los 83 años. Algunos de sus seguidores aún permanecen tras las rejas. Tex Watson fue juzgado por separado y encontrado culpable de todos los cargos. Obtuvo cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Si bien la ha pedido 15 veces, le fue denegada. Continúa tras las rejas. Leslie Van Houter obtuvo la libertad condicional en el año 2023. Nuevas hipótesis y teorías. Con el paso del tiempo, la historia oficial de la familia Manson comenzó a ser cuestionada. Surgen hipótesis que van más allá del simple fanatismo. Hipótesis 1. La manipulación del FBI y la CIA. Algunos investigadores sostienen que Manson habría sido parte, directa o indirectamente, de experimentos de control mental del proyecto MKUltra, un programa real de la CIA que buscaba manipular conductas mediante drogas psicodélicas. Manson, que pasó años en prisión y tenía contactos con programas de rehabilitación experimental, podría haber sido un sujeto de prueba involuntario. Hipótesis 2. El negocio de las drogas. Otros plantean que los asesinatos no tenían motivaciones apocalípticas, sino vínculos con el tráfico de drogas en Hollywood. Según esta teoría, la matanza en Cielo Drive fue una represalia o advertencia que Manson disfrazó con su discurso mesiánico. Hipótesis 3. El culto al poder y la sumisión. Desde la psicología, algunos especialistas aseguran que más allá de las conspiraciones, Manson logró crear un sistema de dominación total. Usó técnicas de manipulación grupal, drogas, aislamiento y privación del sueño, logrando que sus seguidores perdieran su identidad por completo. El verdadero experimento fue humano, como una persona puede anular la voluntad de otra. Hipótesis 4. El símbolo cultural. Otros ven en la familia Manson un símbolo del fin de la inocencia de los años 60. La utopía hippie fue devorada por su propio extremo, la idea de seguir a un líder espiritual sin cuestionar nada. Manson se convirtió, irónicamente, en el anticristo de la contracultura. El legado del horror. Más de medio siglo después, el caso Manson sigue inspirando libros, películas y debates. Porque detrás del crimen, hubo algo aún más aterrador, la capacidad del ser humano para creer, incluso en lo imposible. Charles Manson no necesitó un ejército ni un arma. Solo necesitó palabras, música y miedo. Y su familia fue la prueba de que el mal, a veces, se disfraza de amor. Who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo.
scar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Quiso cambiar el mundo y lo hizo, pero de la peor manera posible. Su nombre quedó grabado en la historia como el rostro del fanatismo y la manipulación. Un recordatorio eterno de hasta dónde puede llegar la mente humana. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left.